Vamos a hablar sobre la psicología social, sus inicios y sus objetos de estudio. Bueno, autores como Edward Ross y William M. Doran iniciaron con esta teoría, las cuales surgieron por la necesidad de entender el comportamiento colectivo de la sociedad que en ese momento estaba en un momento tan crítico. En la actualidad, autores como Baron y Beale, 1995, definen a la psicología social como un campo científico donde se estudia el comportamiento y el origen del pensamiento, la conducta social de las personas frente a situaciones sociales. Existen 5 perspectivas teóricas en la psicología social. Número 1, el psicoanálisis, que analiza los procesos subjetivos de la persona, aspectos intrapsíquicos, inter- y transsubjetivos e intergeneracionales. Número 2, tenemos estímulo-respuesta, conductismo. Considera la conducta como un condicionamiento externo, el cual hace actuar a la persona. Número 3, Gestalt. La percepción está organizada y se entiende hasta donde los límites lo permitan. De campo, el comportamiento no depende del pasado ni del futuro, sino del hecho que sucede en ese momento. Y número 5, de rol. El comportamiento será de acuerdo a la posición del individuo, ligando a expectativas propias y de los demás. Las relaciones sociales, uno de los objetivos de la psicología social. Y vamos ahora a explicar de qué se trata. Cuando nosotros interactuamos ya sea con otra persona o varias, es que estamos manteniendo una relación social. Y estas se pueden dar entre sujeto-grupo. ¿Qué significa esto? Que el sujeto va a tener un peso, un poder en su manera de expresarse, lo cual el grupo va a adoptar. Luego tenemos lo que es sujeto-sujeto. En este caso, el sujeto tiene que tener una autoestima más alto, lo cual permitirá que el otro individuo le siga. Luego tenemos la relación entre grupo-sujeto. Esto quiere decir que el sujeto va a adoptar las costumbres, las normas que se rigen en el grupo para poder pertenecer. Los elementos que constituyen las relaciones sociales tenemos los juicios, la agresión, que se trata en que cuando tú conoces a una persona tienes la cautela de decir solo las cosas que tú crees necesarias, porque aún sientes como esa inseguridad de hablar cosas más personales con la otra persona. Luego tenemos el grado de atracción. Esto significa que si la persona comparte características más cercanas a ti, que compartan contigo mismo, tú vas a tener esa perspectiva más clara o con más seguridad de compartir con esa persona. Luego tenemos la intimidad. Esto hace referencia a que si esa persona es cercana a ti, tendrá una mejor relación social contigo. Haciendo referencia al primer objeto de estudio, que son las relaciones sociales, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo nos interrelacionamos con nuestros pares. Bueno, las relaciones sociales empiezan desde cuando interactúas con otra persona, pero ahora vamos a armar una pequeña historia que en un grupo de amigos hay una niña nueva en el curso que se llama María, la cual aún está identificando con qué compañero se va a hacer amiga. Se va al grupo de acá, hay muchas cosas que aún no le parecen y todavía mantiene esa intimidad de decir cosas más personales de ello. Pero si se va al grupo de amigos de acá, se entiende. ¿Por qué? Porque comparte o está de acuerdo, o si no tiene el mismo pensamiento tanto en juicios, tanto en la manera de comenzar una nueva amistad, de intimidad, y
conexión. Esto quiere decir que comparten esos pensamientos, esos gustos que atraen a María a integrarse a este grupo. Hablando del primer objeto de estudio de la psicología social, tenemos las relaciones sociales. Para eso vamos a demostrarle con este pequeñito ejemplo, que es que aquí tenemos a María, quien ha ingresado a una nueva escuela y está determinando con qué grupo de amigos interrelacionarse. Entonces, encuentra el grupo de Juan, de Javier y de Alicia. Y en este punto se da cuenta que tiene los 4 factores de lo que constituyen una relación social, hasta el hecho de compartir los mismos gustos, los mismos pensamientos, los mismos patrones de conducta, empezando por lo que son juicios, agresión, intimidad, que al compartir todos estos elementos, ella se puede integrar a este grupo de amigos. Segundo objeto de estudio, que es la cognición y percepción social. La cognición es la información percibida por los sentidos o comunicado por otros individuos que es procesada por el sistema psíquico. Cognición social es el proceso mediante el cual las personas conocen al mundo y todo lo que le rodea. Luego tenemos la categorización, que es la necesaria elección y categorización de la información recibida de acuerdo a los límites de almacenamiento del individuo. Dentro de los procesos de categorización tenemos lo que es la categoría, donde a un grupo en general se le asignan características objetivas o no, lo cual le identifiquen mejor. Tenemos al prototipo, que son características que más definen o más se acercan para caracterizar a un individuo o un objeto. Como número 3 tenemos a los esquemas, que son conocimientos generales que se mantienen en el tiempo y en el espacio y que caracterizan al objeto y sus defectos. Tenemos a la representación social, que es una cognición compartida, que si la persona o el grupo de personas comparten, van a pertenecer a ese mismo grupo social. Autores como Fire y Moscovici en 1984 afirman esto. Dentro de esto también tenemos la percepción social, que es el proceso en el que formamos una primera impresión de una persona y si establecemos o no una relación con ella, tal y como lo dice Brunner y Tayuri 1954. La percepción interpersonal, que es la representación. La percepción interpersonal es la representación mental de que una persona realiza de otra, y es aquí donde el percibido también es perceptor. La persona es cambiante y dificulta la percepción y las personas cambian según el contexto. Dentro de la formación de las primeras impresiones tenemos en que son duraderas y estables. Luego también tenemos que estas van a formar parte para nuestras futuras relaciones interpersonales, como también se forman mediante características estrictamente que se relacionan con la conducta, con los atributos de la persona, y esto permite definir expectativas mutuas, también identificar rasgos emocionales, como también características de la personalidad del otro. Los modelos explicativos de la formación de impresiones. Número 1. El modelo de rasgos centrales, Asch, 1946. Menciona que los diferentes tipos de información sobre una persona tienen distintos niveles de importancia. Nuestras impresiones respecto a los demás se forman sobre la base de la información más importante o rasgos más centrales o relevantes, con preferencia sobre otros rasgos periféricos o dependientes. Luego tenemos el modelo de suma de Brunner y Tayuri, 1954, que dice que la impresión global de una persona no es más que la suma de los defectos de los ítems individuales aislados. Cuanto mayor número de cualidades presentemos ante los demás, mejor impresión causaremos. Luego tenemos el modelo promedio Anderson, 1965.
El mecanismo sobre el que se forman las primeras impresiones es el valor promedio del conjunto de rasgos atribuidos a una persona para causar la mejor impresión. Número 4. Tenemos el modelo de promedio ponderado, Anderson, 1981. Anderson comprobó que la información negativa tenía un efecto mucho mayor que la positiva a la hora de formarse una primera impresión de alguien. Factores que influyen en la percepción de las personas. Como primero tenemos características físicas, luego también tenemos el momento que tenemos el primer contacto con la persona y luego tenemos la familiaridad que nos producen estas personas. Y como resultado tenemos la formación de la autopercepción, que es cómo se percibe uno mismo. Luego tenemos el autoestima, que es la estimación que tiene la persona sobre sí misma. Y luego tenemos el autoconcepto, que es el sentido de pertenencia de un yo real. Y como tercer objeto de estudio tenemos la influencia social. Y nos preguntamos, ¿qué es la influencia social? Y es el cambio de creencias, actitudes o conductas de una persona cuando ha sido o ha tenido interacción con otras personas. Esta influencia social se puede producir de distintas maneras, de una manera mayoritaria o minoritaria, o también de una manera consciente e inconsciente, de una manera directa e diferida. Se establece. Ahora hablaremos de un modelo de influencia social propuesto por Moscovici, que tiene tres partes principales. La primera es la normalización, en donde aquí se crean normas generales para que las otras personas los puedan seguir. Y después de esto tenemos lo que es la conformidad, en donde las personas aceptan sin ningún reproche, sin ningún reclamo, estas normas establecidas, así sean justas o injustas. Luego tenemos el proceso de innovación. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que principalmente por minorías se vienen ideas a que se renueven estas normas establecidas. Ahora hablaremos específicamente qué es la conformidad. Es cuando un individuo sufre una pesadilla epistemológica donde se cuestiona sus creencias o aceptar a una mayoría equivocada. Dentro de esto tenemos los factores que influyen, es el tamaño del grupo, luego tenemos el nivel de atracción que tenga el individuo hacia el grupo y si esta es de una manera que se exponga en un grupo grande o en un grupo pequeño. Stanley Milgram realizó un experimento para determinar el nivel de obediencia a la autoridad. Este experimento se enfocó en personas de diferentes edades y de diferentes clases, lo que dedujo que hay tres factores que influyen en esta obediencia a la autoridad, que es el nivel de cercanía hacia la víctima y dar una difusión de responsabilidad y también exponer al modelo desobediente. Tipos de poder. Tenemos el coercitivo, donde hay un castigo positivo o negativo. Tenemos de recompensa, en donde está presente un refuerzo positivo o un refuerzo negativo. Luego tenemos el de experto, en donde aquí la persona demuestra que su conocimiento es amplio y sabe de lo que habla. Entonces esa es una ventaja para que la persona no tenga duda al escuchar lo que la otra persona experta está diciendo. Luego tenemos el de referente, el cual no tiene necesidad de demostrar nada. Simplemente su presencia hace que nosotros tengamos una perspectiva ya clara de lo que se trata y de cómo es la persona. Ahora hablaremos de los grupos, los cuales son los que forman nuestra identidad tanto personal como social y muchas veces tienden a ser flexibles o rígidos. Esto va a depender
de si es un grupo de amigos o si es un grupo donde la ley está establecida. Características del grupo. Siempre van a tener un objetivo en común. Su estructura siempre va a estar jerarquizada de acuerdo a los roles que cumplan, normas establecidas que se deben implementar en el grupo, compartir valores y creencias y mantener una atmósfera grupal positiva, y hay que mantener comunicación para que un grupo se mantenga activo. Y el pensamiento del grupo será que hay una ilusión de invulnerabilidad, moralidad indiscutible del grupo, estereotipos comunes, racionalización colectiva, presión hacia la conformidad, autocensura e ilusión a la unanimidad. Ahorita vamos a hacer un experimento de lo que es la influencia social. Ahora vamos a preguntar a nuestros queridos participantes ¿qué color es este niño? ¿Qué color es esta hoja? Ya. ¿Qué color es rojo? ¿Qué color es esta hoja? ¿Qué color es esta hoja? Rojo. ¿Qué color es esta hoja? ¿Por qué? ¿Seguro es rojo? Sí, rojo. Sí, rojo. ¿Qué color es, señora? Pero es blanca. ¿Por qué cambió de opinión? Procesos de socialización. Desde que nacemos entramos en un proceso de humanización en donde adoptamos las costumbres, las normas de la cultura a la que pertenecemos. Luego se nos interiorizan estas reglas, estas costumbres, y luego adquirimos normas y conocimientos imprescindibles que van a ser de base para nuestra vida futura. Como número 5 es que se forman los vínculos afectivos y adquirimos lo que es conocimientos, habilidades y creencias que van a estar estables durante toda nuestra vida. Y como último punto, moldeamos nuestra personalidad y conducta de cómo vamos a actuar ante situaciones sociales y determinar nuestras acciones. Y donde empieza esta socialización es en la familia, que se da obviamente en la infancia, y es aquí donde se adquiere pautas, costumbres, y esto se da de una manera inconsciente y se da mediante lo que es refuerzo, castigo o premios. Y cuando ya somos adultos se da la socialización secundaria. Esto es para readaptarnos a los cambios, que también comparten intereses con los demás para poder nosotros también salir beneficiados, y también tenemos que son menos intensas y se adquiere por comunicación. Mecanismos de socialización: comportamiento imitativo, aprobación o rechazo ante una imitación, conductas aceptables e inhibir desagradables. Comportamiento imitativo, adultez, mecanismos de transición, de pautas y normas adecuadas. Los factores para esta socialización tenemos, como hablamos anteriormente, la familia, que es el primer y más importante agente socializador. Es el que protege y educa. Y antes de la escuela es el primer agente socializador. Luego tenemos que la familia deja una huella imprescindible en la vida de un niño que va a durar a lo largo de toda su vida. Luego pasamos a la escuela, que también es la que va a formar nuevos entes para la sociedad. Luego tenemos que posee doble aspecto socializador, como también brinda habilidades sociales a los niños que están exponiéndose o están iniciando en lo que es el mundo exterior. Luego tenemos los grupos de pares. ¿A qué hace referencia esto? El hecho de que es importante que los niños socialicen, interactúen entre niños de su misma edad, porque esto les ayudará a desarrollar habilidades, especialmente las sociales, a trabajar en grupo, a comunicarse, y los medios de comunicación que forman un lugar destacado en la formación de las nuevas generaciones. Por estos medios el niño tiene acceso a nuevas experiencias que la edad aún no es
aún no ha estado preparada. También influyen en mentes todavía no formadas y dan a que el niño tenga el acceso a contenidos que se pueda visualizar violencia, maltrato, desigualdad, entre muchos otros factores que a la edad de ellos aún no es el concepto crítico de entender. Dentro de este desarrollo del proceso de socialización tenemos como último punto el desarrollo identitario, que consiste en que va a desarrollar la identidad gracias a la interacción con otros individuos. Y la identidad es la percepción de la mismidad en el tiempo y en el espacio que mantiene una persona de sí misma.